Hoy hablaremos de un auténtico héroe, un personaje de la vida real que en contra de todos los pronósticos inspiró el cambio en su comunidad, luchó por el respeto a nuestros recursos naturales y enseñó el amor a la vida, poniendo en peligro la suya. Un héroe que dejó el mundo mejor de como lo encontró. Nick Jans estaba teniendo una tormenta de emociones encontradas en ese momento. Estaba acompañado de su esposa, Sherry, quien a su lado compartía la misma fascinación y angustia de lo que estaba sucediendo en esos momentos que parecían congelados en el tiempo, tal como la nieve y el hielo que los rodeaba. Dakota, su perra labrador que los acompañaba, acababa de zafarse de la mano de su dueño y corría adentrándose más y más sobre el hielo del lago congelado. Del otro lado del lago, contrastando con la nieve y majestuosamente imponente, estaba un lobo negro, que miraba con gran atención a la pareja y a su perra. De pronto, de un momento a otro, el lobo se agazapó y tomó la carrera a gran velocidad hacia ellos. Sherry lanzaba un grito desesperado para que Dakota regresara, pero fue en vano. Los instintos se habían apoderado de la canina, la cual corrió al encuentro de su hermano ancestral. Nick y Sherry no pudieron más que observar quietos lo que ocurriría en unos segundos que parecían una tortuosa eternidad. Pero para entender cómo es que ocurrió este encuentro, debemos ir al comienzo de esta historia. Era diciembre del 2003, en la localidad de Juneau, Alaska, cuando un biólogo y fotógrafo de vida silvestre, Nick Jans, se encontraba esquiando y se encontró con las huellas frescas de un lobo en la nieve. Al detenerse a analizarlas, determinó que tenían alrededor de 2 horas por mucho, por lo que podría ser que el lobo estuviese cerca. Con la emoción que solo los aficionados a la vida silvestre y la naturaleza pueden comprender, Nick siguió las huellas, encontrándose con un lobo de gran tamaño y color negro. Este era un lobo del archipiélago de Alexander, Canis lupus crassodon, una subespecie del lobo gris, Canis lupus. Esta subespecie es endémica del suroeste de Alaska y está gravemente amenazada. Hoy en día se estima que solo quedan unos pocos centenares de ejemplares. Esto es debido a 3 factores principales: la caza furtiva, la tala desmedida del bosque y con ello la reducción de su hábitat y presas principales, como lo es el ciervo de Sítica. Desde la década de los 90, diversos grupos ambientalistas y de biólogos han tratado sin éxito de que se proteja a esta especie. Nick, como profesional de vida silvestre de Alaska, sabía que debía tener cuidado durante sus observaciones, pues la fauna silvestre siempre es impredecible. Y tratándose de un gran depredador como es un lobo, el riesgo latente era aún mayor. Sin embargo, el lobo no mostró un comportamiento defensivo o algo que mostrara agresividad. Tras este maravilloso encuentro, Nick regresó a su casa, la cual estaba muy cerca del avistamiento, pues él siempre esquiaba o paseaba en un área cercana a su hogar, a orillas del lago. Este es el lago Mendenhall. Su sorpresa sería enorme al notar que aquel lobo que había avistado ahora merodeaba los alrededores de su casa durante los días siguientes. Su esposa Sherry compartía con Nick no solo la admiración por la fauna silvestre, sino también su profesión, y al ver que el lobo frecuentaba su hogar, decidieron un día salir a su encuentro desde una distancia segura,
para tomar unas cuantas fotografías y también porque esa sería la primera vez que Sherry se encontrará con un lobo. Como precaución, llevaron a uno de sus perros, Dakota, una hembra de labrador que era la más obediente de los 3 perros que tenían. Así fue como un día que el lobo estaba, como de costumbre, paseando cerca de su hogar, desde el otro lado del lago, que ellos decidieron salir a hacer su observación y se hallaron fascinados con lo que estaban viendo. Sobre todo Sherry, que tras tantos intentos en vano, por fin avistaba a su primer lobo. Sin embargo, muy pronto todo saldría muy diferente a lo que habían planeado. El lobo los miraba muy atento, había detenido su marcha y sus ojos miraban fijamente a la pareja y su perra, sus orejas bien levantadas en señal de que ellos tenían toda su atención. Unos segundos que parecieron eternos, y de pronto, de un segundo al otro, el enorme lobo corrió en línea recta hacia ellos. Nick nunca había sido dominado por los nervios en ninguno de sus encuentros anteriores con fauna silvestre, pues siempre había sabido mantener el control de la situación. Sin embargo, ahora era diferente, pues estaban a campo abierto, sobre un lago congelado, sin ningún lugar a donde huir, sin qué defenderse y además con una esposa y un perro al que proteger. Y así como el lobo se lanzó a la carrera, también de pronto se detuvo. En unos pocos segundos, en unos pocos latidos de sus corazones, el lobo había reducido su distancia a solo 35 metros. El lobo no apartaba la mirada de ellos y adoptó una postura dominante que en nada tranquilizó a Nick. Pero el encuentro aún no terminaba. Dakota, con un gemido y de un tirón, se liberó de la mano de Nick, que la sostenía de su collar. Sherry gritaba con angustia para que la perra regresara, pero la naturaleza gritó más fuerte y siguiendo su instinto corrió hasta estar cara a cara con el gran lobo que le doblaba tanto en peso como en tamaño. Aquellos segundos en los que Dakota y el lobo se estudiaron mutuamente fueron eternos, pues casi era seguro que aquello acabaría mal para su mascota. Inmóviles, casi sin respirar, esperaban a lo que fuera que tuviera que pasar, pasara. Pero lo que ocurrió fue algo que nunca habría pasado por su mente. De pronto el lobo adoptó una postura de juego, similar a una reverencia. Su lenguaje corporal ahora era más relajado, indicando que el momento tenso ya había pasado. En ese momento la perra atendió a los gritos de Sherry y regresó hacia ellos dándole la espalda por completo y con toda confianza al gran lobo que solo se quedó ahí observando. Ambos caninos gemían para volver a acercarse. Sin embargo, Nick tenía agarrada a Dakota y el lobo no se acercó. Los esposos se susurraban, tratando de explicarse lo que estaba pasando, y observaron al lobo un breve rato más, pero como estaba por oscurecer, pronto, con mucha precaución, comenzaron a caminar hacia su casa a orillas del lago. El lobo no se acercó, pero observaba inquieto la retirada de los 3, y cuando los sintió lejos, fuera de su alcance, alzó su rostro al cielo y lamentó un profundo aullido, tras el cual se internó en el bosque hasta desaparecer. Cuando llegaron a su casa, las estrellas ya llenaban el cielo y el eco de los aullidos de aquel misterioso lobo resonaban en el glaciar. Tras este encuentro, el lobo comenzó a frecuentar aún más su casa, tanto que Sherry un día al observarlo por casualidad, a lo lejos le dijo a Nick: «Ah, ahí está ese lobo Romeo de nuevo», nombre con el que a partir de entonces sería conocido aquel ejemplar. Lo bautizó así en referencia a que al parecer venía a visitar a Dakota tal como el enamorado visitaba a Julieta.
El comportamiento de Romeo era tan inusual que Nick aprovechaba sus visitas para documentar cada avistamiento y tratar de explicar su etología, es decir, su comportamiento, ya que en cada observación se evidenciaba que era más amistoso de lo que podría esperarse de un lobo. Con mucho tiempo, paciencia y precaución, Nick comenzó a permitir que de a poco Dakota interactuara con él, y en poco tiempo Romeo se volvería el mejor amigo de Dakota, y seguido vendría a jugar con ella. Nick siempre supervisaba, pues al final del día Romeo seguía siendo un lobo salvaje, y en cualquier momento podría ser impredecible. Sin embargo, nunca hubo ningún problema. Pronto, tras estos encuentros, Romeo dejaría su timidez a un lado y al poco tiempo comenzaron a haber reportes de personas que se habían encontrado con un gran lobo negro solitario, principalmente de esquiadores o campistas, pero indicando siempre que no les había hecho daño y que presentaba un comportamiento más bien de curiosidad. Sin embargo, los reportes se generaban porque, a pesar de su comportamiento dócil, tener un lobo tan cerca de un área poblada, pues podría resultar peligroso. Pero la osadía de Romeo y su confianza tras estas experiencias iría aún más allá. Cuando comenzó a frecuentar el parque del Glacier Mendenhall, un lugar al que mucha gente iba a pasear, sobre todo con sus perros. Cuando llegó por primera vez causó mucho desconcierto, y es normal. Cualquiera ver un enorme lobo tratando de acercarse a ti o a tu perro pensaría lo peor. De hecho, es gracias a este temor que en los 48 estados más bajos de los Estados Unidos se ha llevado al lobo casi a la extinción, sobreviviendo apenas pequeñas poblaciones en vida silvestre, y pues debido al temor se le había cazado incansablemente. Incluso muchos hoy en día aún terminan cazados, envenenados por la gente que así cree que protege a sus familias y a su ganado. Hasta apenas unas pocas décadas se comenzó en ese país un programa de reintroducción para elevar las poblaciones en vida silvestre de estos animales. Y es algo que también pasó en parte en México con el lobo mexicano. Entre Estados Unidos y los ganaderos de México llevaron casi a la extinción al lobo mexicano, pero gracias a Dios hoy en día ya hay poblaciones silvestres de lobos mexicanos de nuevo, ya que virtualmente estaba extinto, solo existían ejemplares en zoológicos, pero gracias a los esfuerzos de conservación entre estos dos países se logró reintroducir de nuevo unas cuantas poblaciones pequeñas de estos lobos, así que hoy lo tenemos de nuevo en vida silvestre. Punto para los zoológicos. Sin embargo, pronto la gente se dio cuenta que el lobo solo quería jugar con los perros del lugar. Al enterarse de esto, Nick acudió a este parque tanto para documentar lo que hacía Romeo como para enseñarle a las personas sobre el comportamiento inusualmente dócil de este lobo en específico y evitar que le hicieran daño. No pasó mucho tiempo antes de que el recelo de la gente se convirtiera en admiración y hasta en amistad con Romeo. Se había vuelto tan popular que visitantes y residentes de Juneau acudían al parque para encontrarse con Romeo, quien jugaba no solo con los perros de los lugareños, sino también con las personas, pues había aprendido de otros perros cómo traer de vuelta los juguetes que lanzaban. De hecho, Nick documentó que a veces Romeo se robaba juguetes que luego escondía y que posteriormente se los llevaba a la gente para que jugara con él. Incluso a veces acompañaba a los esquiadores o senderistas a sus paseos por el bosque. Se volvió popular entre la gente decir: me voy al lago a ver al lobo. Romeo se había vuelto un símbolo de la comunidad, tanto que en 2006 surgió un grupo llamado Amigos de Romeo, que se encargarían de hablar en su nombre y protegerlo de ser necesario. Sin embargo,
Los profesionales de vida silvestre estaban preocupados por él. En 2007, una serie de fotografías de Romeo llegaron al Servicio de Protección de Vida Salvaje de Alaska. En ella se veía al lobo interactuando con las personas y con sus perros. Concluyeron que estas interacciones habían provocado que el animal se acostumbrara demasiado a la presencia del ser humano. Y al ser un animal silvestre, esto podría causar problemas, ya no solo con la gente, sino para sí mismo. Y también para su ecosistema, pues al estar en contacto con los perros domésticos podría verse afectado por alguna enfermedad de estos, para la cual un lobo silvestre no está preparado. Incluso si se contagiaba de algo, la podía transmitir a más fauna silvestre, pues Romeo vivía en el bosque. También se temía que este síndrome de domesticación acabara por afectar su interacción ecológica en el ecosistema, o sea, dejara de cumplir su rol en el ecosistema, que todo lobo cumple. Y esta idea se reforzó cuando, al analizar sus heces, se encontraron con que ya había dejado de cazar, y ahora solo se alimentaba de croquetas para perro, que le dejaban la gente en la calle. Romeo había dejado de lado su función en el ecosistema, encontrando recursos de manera fácil con los humanos. Es por eso que los profesionales de bienestar animal y de vida salvaje intentaron capturarlo para reubicarlo lejos de Junio, pero aún dentro de su ecosistema, para que se reincorporara a la vida silvestre y quién sabe, tal vez hasta con sus congéneres. Sin embargo, la agrupación antes mencionada, los Amigos de Romeo, dieron una oposición rotunda, alegando el derecho del lobo a estar en esa región que era su hogar. Como respuesta, las autoridades intentaron que la gente dejara de interactuar con él, recordando que según las leyes de vida silvestre está prohibido tocar, interactuar o alimentar fauna silvestre. Pero esto no detuvo a los pobladores, que seguían jugando con él como siempre habían hecho, haciendo caso omiso de las indicaciones de las autoridades. Entonces llegó el año 2009. El 18 de septiembre fue el último día que la gente de Junio se reunió a jugar con él antes del invierno. Sin embargo, en 2010, la comunidad comenzaba a preocuparse porque en toda la temporada invernal no habían habido signos de él, ni se había aparecido por el parque. Nick tampoco lo había visto en el lago en ese lapso. La gente comenzó a dar varias hipótesis, como que se había encontrado a una hembra y se había ido con ella. Sin embargo, para los expertos esto era preocupante. Sabían que Romeo tenía poco interés para con los de su especie, por lo que descartaron esas teorías. Ellos concluyeron que probablemente a Romeo le había llegado su hora. Sin embargo, los Amigos de Romeo no se darían por vencidos y pusieron carteles por toda la localidad con la esperanza de volver a tener noticias de él. Sin embargo, a veces las noticias que llegan no son las noticias que esperas. El lobo obtuvo su nombre basado en un personaje trágico, y la historia tiene misteriosas formas de repetirse. En mayo del mismo año, las autoridades locales arrestaron a Park Myers y Jeff Peacock por cometer varias infracciones respecto a las leyes de caza de Estados Unidos. Entre estas infracciones estaba la caza ilegal de un lobo en Junio, en las cercanías del lago Mendenhall. Se confirmó a través de fotografías en posesión de los detenidos que se trataba efectivamente de Romeo. El lobo se había acostumbrado tanto a las personas que confió en estos dos hombres, siendo presa fácil de estos cazadores sin escrúpulos. Muchos conservacionistas criticaron a la agrupación Amigos de Romeo por evitar las labores de los profesionales de vida silvestre y dificultar sus intentos para reubicarlo en su hábitat y animar a Romeo a quedarse en el lugar, alimentándolo y tratándolo como a un animal doméstico, lo cual hizo que perdiera sus instintos.
También se criticó a las autoridades por ceder a la presión popular, pues en materia ambiental, los profesionales y las autoridades ambientales son los que deben tener la última palabra siempre, y no pudieron cumplir con su deber de proteger a un animal silvestre. Tras este acontecimiento, la comunidad de Joigny colocó una placa conmemorativa de Romeo, el lobo negro amigo de los perros y las personas, al cual nunca olvidarían, y decidieron que no iban a permitir que Romeo se hubiera ido en vano. Agrupaciones ambientalistas y simpatizantes de Romeo perpetuaron su legado, luchando por la conservación del lobo del archipiélago Alexander, regulaciones a la caza de esta especie y la protección de los bosques de la localidad para evitar la pérdida de su hábitat debido a las labores de tala en el lugar. Desde 1993 ya se intentaba incluir al lobo del archipiélago Alexander en la lista de especies en peligro de extinción de Estados Unidos, para proveer a esta especie de protección especial para su conservación y la de su hábitat, ya que era muy afectada por la tala de árboles y la industria maderera. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos desestimaba estas peticiones por no contar con suficiente justificación. Pero, tras el fallecimiento de Romeo en 2010, diversos grupos ambientales y la gente que había sido tocada por su presencia en el pueblo y por su historia comenzaron a hacer presión para proteger al lobo del archipiélago Alexander y su hábitat. De la historia de Romeo podemos aprender dos cosas muy importantes. La primera es sobre la importancia del trabajo de los profesionales en materia ambiental y de bienestar animal. Lamentablemente, estos siempre tienen las de perder en la mayoría de las veces porque la gente se niega a escucharlos. Si los amigos de Romeo no hubieran intervenido en su trabajo, el final de esta historia habría sido muy diferente. El lobo habría estado en su hábitat y habría cumplido sus funciones. La segunda lección es sobre los movimientos animalistas, con las mejores intenciones del mundo, pero que ignoran y hasta se confrontan con los profesionales de bienestar animal o los profesionales ambientales, que son los que tienen siempre la última palabra cuando de organismos vivientes se trata. Pues ellos son los que estudian y ellos son los que trabajan con
con estos organismos. Y saben qué es lo mejor para estos animales. Simplemente si los amigos de Romeo hubieran escuchado a los profesionales en lugar de oponerse a ellos solo porque pobrecito, el lobo merece estar aquí, está bien bonito y esta es su casa, ningún cazador furtivo le habría hecho daño. Quizá sí habría vivido menos tiempo. O el promedio de vida de un lobo en vida silvestre, cumpliendo su función en el ecosistema, es aproximadamente de unos 3 años. Romeo tenía 8 años cuando cruzó el arco iris, pero habría vivido cumpliendo la función que todo lobo cumple en su ecosistema. Habría tenido más significado su existencia. Además, también podría haberse reproducido, y esa descendencia perpetuaría y mantendría saludable las poblaciones de lobos de la localidad, ya que recordemos que esta es una subespecie en extinción. El sentimiento y la pasión por una causa no son malos. Son el motor que nos ayuda a actuar después de todo, que nos dan las ganas de generar un cambio. Sin embargo, actuar solo con esa pasión o solo con ese sentimiento, sin estar adecuadamente informados o asesorados, solo produce tragedia, como es en este caso. Ser animalista no es malo. Yo mismo me considero tal. Al final del día se busca el bienestar de los animales. Eso no es malo. Sin embargo, actuar sin la debida información sí lo es. Ya que recordemos, son organismos que cumplen una función en nuestro planeta. Cada organismo se conecta al otro. Todos estamos conectados de cierta manera, y si algo afecta a una especie, terminará afectándonos también. Por eso es muy delicado, no es cualquier cosa, no es simplemente pobrecito. Es mucho más profundo y va mucho más allá. Entonces, si algún día tú quieres hacer algo, o si tú ya tienes un proyecto para ayudar a los animales, incluso los animales de la calle o lo que sea, primero, antes de hacer nada, te sugeriría que consultes con tu veterinario y que consultes con tu amigo biólogo de confianza antes de hacer algo. Porque a veces, aunque tengamos las mejores intenciones, solo provocamos resultados que no favorecen ni a los ecosistemas ni al propio animal al que se quiere ayudar. Y si no tienes algún amigo biólogo de confianza o no tienes algún veterinario de confianza, hoy en día los profesionales de bienestar animal, los biólogos, los veterinarios, toda esta gente que se dedica a estas cuestiones ambientales son de muy fácil acceso en las redes sociales. Puedes preguntar lo que necesites a cualquiera. Yo mismo no soy un profesional, pero si tienes dudas, yo siempre trato de contestar. Y te puedo ayudar respecto a tu duda. Tal vez no sé si sepa la respuesta, pero si no la sé, te puedo conectar con quienes sí. Así que siempre trata de preguntar antes de hacer algo. El comportamiento dócil de Romeo fue un misterio en su momento. Sin embargo, hay grandes pistas sobre el porqué de su etología, tanto de Romeo como de otros lobos negros. Pero ese será tema para otro video. Si les gusta este video, pues denle like, compártanlo con sus amigos para que conozcan más acerca de estos héroes ambientales. También, si tú tienes información que pueda complementar, acá abajo en los comentarios es bienvenida. También voy a tratar de dejarles referencias en la descripción, ¿no? Y pues bueno, si quieres que hablemos de tu héroe ambiental favorito, pues déjalo en los comentarios y a ver qué pasa. Mientras, muchas gracias por ver el video y recuerda dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Hasta pronto.